Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo soy la doctora Marianela Guardia, reumatóloga aquí en el Hospital La Católica, y hoy vamos a conversar acerca de los mitos y realidades de la artritis reumatoide, que es una enfermedad de las más comunes que vemos a nivel de reumatología. Entonces, bueno, para explicar un poquito qué es la artritis reumatoide, porque por artritis muchas personas interpretan cualquier dolor articular como artritis, pero la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria de las articulaciones que puede empezar a cualquier edad, típicamente entre los 35 y 45 años, pero puede aparecer en los extremos de la vida incluso. Es una enfermedad en la que el sistema inmunológico está anormalmente activado y genera un proceso inflamatorio en las articulaciones con su consecuente inflamación, dolor, limitación funcional para hacer actividades incluso básicas, y con el tiempo, si no se trata adecuadamente, pues puede deteriorar las articulaciones y generar deformidades. Y no es una enfermedad tan rara, en realidad más o menos el 0.5% de la población general puede llegar a tener artritis reumatoide en algún momento de su vida. Dentro de lo que yo quería comentar como las realidades y las cosas más importantes es que, bueno, en la artritis, digamos, la clave del éxito en el tratamiento de la artritis reumatoide es hacer un diagnóstico temprano en el cual se pueda iniciar el tratamiento oportunamente para lograr apagar la enfermedad, lo que se llama remisión, que la enfermedad esté dormida con tratamiento, pero este tratamiento sí va a ser un tratamiento crónico a largo plazo. Yo normalmente, para que estemos con enfermedades que estamos más familiarizadas, uso el ejemplo de la hipertensión arterial, por ejemplo. Un paciente que se diagnostica con hipertensión va a necesitar un tratamiento a largo plazo. Mientras esté con su tratamiento, la presión va a estar normal, pero si lo suspende, la presión se va a elevar de nuevo, con los consecuentes riesgos de tener la presión alta continuamente sin tratamiento. Lo mismo pasa con la artritis. Si nosotros tenemos un buen tratamiento y estamos con buen apego al tratamiento y evitamos que la enfermedad se reactive, podemos tener una vida completamente normal. Sí hay cosas que es recomendable evitar, por ejemplo, el tabaco. El tabaco es, digamos, lo más importante que tenemos que evitar en un paciente con artritis reumatoide. Se sabe que las personas que fuman tienen mayor riesgo de desarrollar la artritis reumatoide, pero también una persona que se diagnostica con artritis reumatoide e inicia tratamiento, pero sigue fumando, va a tener una peor respuesta a los medicamentos y un peor pronóstico de su enfermedad. Además, se sabe que la artritis reumatoide genera un aumento en el riesgo cardiovascular. Entonces, muchas personas leen en algún lado en internet que la expectativa de vida de los pacientes con artritis reumatoide es menor, y esto está dado predominantemente por ese aumento en el riesgo cardiovascular. Sin embargo, en la medida en que la enfermedad esté bien controlada y también controlemos otros factores de riesgo asociados al riesgo cardiovascular, como el fumado, el sedentarismo, la obesidad, una alimentación balanceada, etcétera, el control de las enfermedades como la hipertensión, como la diabetes, pues ese riesgo cardiovascular se puede equiparar al de la población general. ¿Okay? La otra cosa importante a tomar en cuenta es que dado que muchos de los pacientes afectados son mujeres en edad reproductiva, también el embarazo siempre es una pregunta que aparece en la consulta. Entonces muchas mujeres que se diagnostican con artritis y le dicen a uno, bueno, es que yo estaba pensando tener hijos a futuro, ¿será que voy a poder? Y la respuesta es que sí. La artritis reumatoide no afecta ni la fertilidad ni complicaciones del embarazo por sí misma. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que algunos de los medicamentos que se utilizan en artritis sí están totalmente contraindicados en el embarazo. Entonces, en una persona que quiere embarazarse y está tomando tratamiento para artritis, debe consultarlo con su médico previo, debe ser un embarazo planificado para que se revisen todos los medicamentos que esa persona está tomando, y si hay alguno que esté contraindicado, entonces suspenderlo oportunamente. En algunos casos incluso hay que hacer como una limpieza del medicamento para estar seguro que en el momento de la concepción ya no tiene tratamiento circulando en sangre, y ajustarlo con otros tipos de medicamentos que no tienen toxicidad para el bebé para poder tener un embarazo exitoso. En algunas ocasiones, ya una vez que nace el bebé, si la enfermedad se reactiva y agarra, digamos, un poquito de fuerza, pues entonces algunas veces sí toca suspender la lactancia para poder reiniciar el tratamiento. Pero el embarazo en sí no se ve afectado. Entonces esas son como algunas de las preguntas más frecuentes y de las dudas que tienen los pacientes y que es importante pues conocer. Muchas gracias por este tema, doctora. Creo que antes de continuar con los mitos, ¿nos podría decir qué exámenes me puedo realizar
si a mí me duele alguna articulación o cómo puedo saber yo que puedo ir por el camino de la artritis? Claro, los exámenes más importantes en la artritis reumatoide son los marcadores que miden inflamación, que en este caso a nivel sanguíneo, recordemos que la artritis, como les decía, no es solo un tema de dolor, es una enfermedad inflamatoria sistémica, es decir, hay un proceso inflamatorio en todo nuestro cuerpo, aunque notemos el proceso inflamatorio más localizado a nivel de las articulaciones. Entonces, hay unos marcadores sanguíneos que miden inflamación, que uno se llama velocidad de sedimentación y el otro proteína C reactiva, son exámenes de sangre que nos dicen si hay un proceso inflamatorio. Sin embargo, no son específicos de la artritis y se pueden elevar por otras causas, desde procesos infecciosos, un cuadro gripal, una cirugía reciente, incluso el embarazo. Pero son, digamos, una guía inicial para saber si hay un proceso inflamatorio activo o no. Y luego las dos pruebas específicas de artritis reumatoide, que son el factor reumatoide, que es el más conocido, y el otro que se llama péptido citrulinado cíclico. Yo sé que suena un poquito a trabalenguas, pero es la medición de algunos de los anticuerpos que están presentes en la artritis y que son los que estimulan el proceso inflamatorio articular. Perfecto. Ahora, perdón, nada más con respecto a eso. Estos exámenes nos ayudan muchísimo en el diagnóstico cuando están presentes, y están presentes más o menos en el 80% de los pacientes con artritis reumatoide. Pero hay un 20% de pacientes con artritis reumatoide que, a pesar de tener la enfermedad, pueden tener esos marcadores negativos. Y entonces a veces pasa que un paciente que le sale el factor reumatoide negativo y, a pesar de que persiste con dolor articular, está inflamado, tiene dolor, se le ven las articulaciones inflamadas y no consulta porque el factor reumatoide está negativo. Entonces sí es algo que es una guía, nos puede ayudar, y es un examen que hay que hacer en el momento del diagnóstico, pero que un resultado negativo no nos puede descartar por completo la enfermedad. Ah, ok, muy bien. Doctora, ¿y se va a inflamar toda la mano, por ejemplo, o puede ser que se inflame un dedo? Bueno, por lo general la artritis empieza en pocas articulaciones, pero conforme va pasando el tiempo va sumando cada vez más articulaciones y va apareciendo en otros sitios. Entonces, es posible que de pronto yo sienta que me está doliendo este dedo acá, pero luego pasa una semana, el dedo no alivia y de pronto ahora también me duele este dedo, y pasa otra semana y ya me duelen las muñecas, y pasó un mes y ya me duelen todas las articulaciones de la mano, y ya me está doliendo una rodilla, ya me están doliendo los pies. Entonces, por lo general se considera que la artritis es una enfermedad inflamatoria sumatoria, es decir, vamos agregando cada vez más articulaciones inflamadas en el tiempo. En ocasiones puede aparecer, digamos, con un proceso inflamatorio en muchas articulaciones a la vez, pero no es lo más típico. Lo típico es que vaya sumando cada vez más. Ok, maravilloso. Doc, ¿y hay tratamiento para esto? Claro que sí. Hoy en día hay muchas opciones de tratamiento. En general, los medicamentos que utilizamos son de la línea de los inmunoreguladores o inmunosupresores, que son medicamentos que nos ayudan a regular ese sistema inmunológico que está trabajando de forma anormal o excesiva, y entonces al regularlo o al bajarlo un poquito evitamos que siga atacando las articulaciones. Una preocupación muy grande de los pacientes a veces con el tratamiento es el uso de los esteroides o la cortisona, conocida más popularmente, porque entonces muchas veces le dicen a uno, y el tratamiento yo no quiero tomarlo porque me va a engordar. La realidad es que los esteroides hoy en día, o la cortisona, se utilizan tempranamente para apagar el proceso inflamatorio severo del inicio, pero una vez que la enfermedad esté controlada, normalmente lo suspendemos. Entonces ya no es un tratamiento que el paciente vaya necesariamente a tomar toda la vida, como sí ocurría hace muchos años. Pero por suerte hoy en día tenemos muchas más alternativas de tratamientos eficaces que nos permiten quitar esos esteroides tempranamente. Muy bien. Una de las preguntas que nos hacen es si la artritis puede causar o puede aparecer en los niños o personas jóvenes, que creo que da pie a los mitos. Correcto, sí. La artritis reumatoide puede aparecer a cualquier edad. Si bien el pico de aparición más frecuente es en edades entre los 35 y los 45 años, y especialmente en mujeres. Ese es el grupo, digamos, más afectado. Pero puede aparecer desde niños pequeños. La paciente más joven que yo he visto, yo no veo niños, yo veo a partir de los 13, 14 años, pero me toca ver pacientes que empezaron siendo niños y ya crecieron, ¿verdad? Entonces la paciente más joven que yo he visto empezó a los 2 años de edad, era una bebé. Igualmente puede empezar en un adulto mayor, que ahí todavía más preocupante porque en el adulto mayor muchas veces se le achaca el dolor a la edad.
Entonces vemos que el adulto mayor está continuamente quejándose de dolor, que de pronto ya no puede hacer las cosas que hacía antes y dicen, no, es que pobrecita, mamá está muy mayor y por eso tiene dolor. Y ojo que hay que tener mucho cuidado porque la edad no debería doler. Si bien hay algunos problemitas que aparecen más en la edad de adultos mayores, no es normal que haya un cambio súbito. Y entonces tanto en los niños como en los adultos mayores, algo que a uno le tiene que llamar muchísimo la atención es cuando de pronto dejan de hacer una actividad que antes hacían normalmente. Ejemplo, un niño que de pronto en los recreos no quiere jugar fútbol porque tiene dolor. Se queda sentadito mientras sus amigos juegan porque está con dolor. A eso hay que ponerle muchísima atención. Y igualmente, un adulto mayor que está acostumbrado, por ejemplo, a salir a su jardín, a sembrar matas, que está activo, que tal vez tiene algún problemita de rodilla, pero que no lo limita y que de 3 meses para acá ya no se puede levantar, ya no, ¿verdad? Un cambio muy súbito, siempre hay que ponerle atención porque a veces no lo manifiestan tan fácil como en personas más jóvenes. ¿Ok? Ahora, con respecto a los mitos, entonces, bueno, ya me adelanté a uno. El primer mito y el más frecuente es, yo no sé por qué me mandaron al reumatólogo si yo estoy joven y los reumatólogos ven adultos mayores. Entonces, a mí siempre la respuesta es, no, ese es el geriatra. Nosotros vemos personas de todas las edades. La artritis, como les digo, puede empezar a cualquier edad, no es más frecuente en adultos mayores. Al ser una enfermedad crónica, pues hay pacientes que empiezan jóvenes y que envejecen con uno y van pasando los años y pues obviamente con el tiempo pues vamos a tener también un adulto mayor con artritis, pero no es porque estemos mayores que nos empieza la artritis. Entonces eso hay que quitarlo, ¿verdad? Y más bien en una persona joven que está persistentemente con dolor y que le está limitando sus actividades normales, es importantísimo examinarlo y estudiarlo para saber si realmente hay o no una enfermedad inflamatoria o en caso que se descarte, pues intentar buscar la causa del dolor. Vanessa nos dice, Doc, que si esto puede ser una señal. Un adulto mayor que en las noches dice que se encogen los deditos en la tarde. Que se cogen, perdón, no te Que escuché. se le encogen los dedos en las noches. Me imagino que cuando se va a dormir, se le encogen los dedos. Bueno, eso es algo interesante con respecto al dolor inflamatorio. En la artritis reumatoide tenemos un proceso inflamatorio de las articulaciones, entonces generalmente el dolor empeora con el reposo. Y la noche es el periodo de reposo más largo. Entonces lo característico es que los pacientes con artritis reumatoide al acostarse empiezan a tener más dolor, incluso a veces los despierta por la noche y en la mañana al levantarse es cuando el dolor es más intenso, muchas veces con rigidez. Entonces sí, un dolor que empeora al descansar debería ser sospechoso de un proceso inflamatorio, aunque también hay escenarios de problemas circulatorios, de calambres, y las personas que toman diuréticos pueden tener problemas en el potasio, en el calcio. Entonces, pues hay otros diagnósticos diferenciales que tenemos que descartar, pero sí, en estas enfermedades el dolor tiende a ser peor en reposo y el reposo, como les digo, el más largo es el de la noche. Nos preguntan, ahora que estamos hablando del tratamiento, ¿el tratamiento farmacológico se debe tomar de por vida? Sí, en la mayoría de los casos sí, aunque hay escenarios y sobre todo cuando el tratamiento se inicia muy tempranamente, por tempranamente se considera que es en los primeros 3 meses de aparición de los síntomas. Hay algunos pacientes que logran entrar en una remisión prolongada, es decir, que tienen mucho tiempo de estar sin síntomas, sin dolor, sin inflamación, y que entonces uno va bajando el tratamiento gradualmente y en algunos casos se puede llegar a suspender, pero realmente son casos excepcionales. Casi siempre en un paciente ya con una artritis reumatoide establecida, si suspendemos el tratamiento, eventualmente se va a volver a activar. ¿En cuánto tiempo? Es variable, a veces es corto, 1 semana, 2 semanas de no tomar de tratamiento ya el paciente empieza con dolor, pueden ser 3, 4 meses o puede ser incluso un poco más, pero la mayoría de los pacientes si no siguen el tratamiento se van a reactivar y el problema es que a veces apagar esa nueva crisis no es tan fácil como fue apagar la primera crisis. A veces el sistema inmunológico ya ha madurado un poco, ya la enfermedad está más establecida y es más difícil volverla a apagar. Entonces hay que tener mucho cuidado con las suspensiones y sobre todo las suspensiones abruptas de tratamiento. Ahora estuvimos hablando que a veces los exámenes pueden salir negativos. Correcto. Creo que esta pregunta está muy relacionada a eso. Me duelen las articulaciones en los dedos de las manos por las noches. Me hicieron exámenes y no hay artritis. ¿Debo hacerme otros exámenes? Días más que otros me duelen. O sea, hay más días en los que tengo más dolor en las manos que otros.
Ahí, bueno, primero habría que ver cuáles son los exámenes, porque como le digo, si solamente es el factor reumatoide negativo, nos falta todavía la otra prueba, que es el péptido citrulinado cíclico, y los marcadores inflamatorios, que son la velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva. Ahora bien, si el dolor persiste y todos estos marcadores están negativos, otra de las alternativas es hacer un ultrasonido de tejido blando, un ultrasonido articular, para definir si hay un proceso inflamatorio o no. Si no hay un proceso inflamatorio de artritis reumatoide, pues entonces ya podríamos considerar otras causas de artrosis, que es lo que popularmente se conoce como desgaste, algún problema tendinoso, un túnel carpal, en fin, hay otras causas mecánicas para dolor. Pero sí hay que revisar cuáles son los exámenes que salen negativos y que no sea solamente el factor reumatoide. Perfecto. Eso es uno de los otros mitos que hablamos. Puedo hacer deporte, este deporte me va a ayudar, o la terapia física específicamente me va a ayudar a mí en este proceso. Claro, ese es otro de los mitos importantísimos. Es muy frecuente que el paciente le diga a uno, es que me dijeron que como tengo artritis no puedo volver a hacer ejercicio. Y no hay nada más alejado de la realidad. En el momento de inflamación activa de la crisis de dolor, cuando el paciente está recién diagnosticado y las articulaciones están inflamadas, es cierto que va a haber una limitación para hacer actividad física e incluso para iniciar la terapia física. No es algo que debamos hacer en el momento agudo donde el proceso inflamatorio está aún activo. Sin embargo, en el momento en que ya el tratamiento nos tiene la enfermedad controlada y la persona se está sintiendo bien, lo recomendable es iniciar una rutina de ejercicio regular según las capacidades de cada uno. Obviamente vamos a iniciar gradualmente. Si el paciente tuvo un periodo largo en que tuvo que parar porque estuvo inflamado, se estuvo sintiendo mal, pues no vamos a poder reiniciar el ejercicio con la misma intensidad, vamos a tener que recuperar esa condición física gradualmente. Pero el ejercicio nos va a ayudar a mantener funcionalidad articular, a mantener una buena masa muscular, a mejorar o disminuir, mejor dicho, el riesgo cardiovascular que está asociado a la artritis reumatoide. Entonces, una persona que tiene artritis reumatoide pero que está bien controlada puede hacer actividad física sin ningún problema. Si hay alguna secuela, es decir, tengo una artritis reumatoide, estuve inflamada y me quedó, por ejemplo, una rodilla lesionada, bueno, pues vamos a buscar un tipo de ejercicio que no nos traumatice la rodilla. Entonces, probablemente ejercicios que tengan mucho brinco, trotar, cualquier cosa que produzca trauma, pues habrá que evitarlo y habrá que personalizar el ejercicio a las capacidades de la persona. Pero es recomendable que la persona haga ejercicio regularmente. Perfecto. Nos consultan. En una persona joven, además del dolor, ¿qué otros síntomas debe tomar en cuenta? Bueno, el dolor característico, como les digo, es ese dolor que empeora en reposo, que amanecemos con más dolor, sensación de rigidez, pero casi siempre conforme se va instaurando ese proceso inflamatorio empiezan a aparecer problemas para realizar cosas que antes hacíamos naturalmente. Es decir, hay pacientes que me dicen, es que ya coger el cuchillo y el tenedor para partirme la carne me cuesta, abrocharme los botones, cepillarme los dientes, el proceso de agarrar el cepillo de dientes y el movimiento me duele muchísimo la mano, no puedo agarrarlo con fuerza, levantar los brazos para amarrarme el pelo, para tender la ropa, ¿verdad? Cosas que hacemos todos los días sin darnos ni cuenta, sin ponerle ningún cuidado, empiezan a generar una limitación en nuestras actividades. Entonces, eso es como de las señales rojas, de las banderas rojas más importantes, cuando el dolor viene acompañado de una limitación funcional, donde ya no puedo hacer las cosas que normalmente yo estaba acostumbrado a hacer. Muy bien, doctora, ¿y esta enfermedad es hereditaria? Entonces, si una tía mía tiene artritis ya porque ella ya se lo diagnosticaron, está con tratamiento y demás, puede ser que yo lo llegue a tener. Esa es una pregunta con truco, porque sí hay una asociación genética, es decir, cuando en las familias hay enfermedades autoinmunes, la probabilidad de que otras personas dentro de esa misma familia desarrollen enfermedades autoinmunes es mayor. Puede ser que sea la misma, es decir, que tengo una tía con artritis y de pronto por allá apareció otra prima y de pronto yo tengo artritis reumatoide también, o a veces diferentes enfermedades autoinmunes. Entonces tengo la tía con artritis reumatoide, pero allá hay otro familiar que tiene lupus, por ejemplo, y otro que tiene una tiroiditis autoinmune. Entonces sí hay una asociación familiar, hay un riesgo mayor, pero tampoco quiere decir que si yo tengo, mis hijos lo van a tener, por ejemplo. En gemelos idénticos, en estudios son gemelos idénticos, en los cuales uno de los dos tiene artritis reumatoide, y estamos hablando de dos personas con el mismo material genético, la concordancia, es decir, la posibilidad que el otro gemelo
tenga la artritis ronda entre un 50 y un 60%, que es altísimo comparado con el riesgo de la población general, pero aún así está lejos de ser el 100%. Entonces, sí es importante que si en la familia hay autoinmunidad, sepamos, digamos, consultar todavía más pronto en caso de que haya síntomas, tenerlo, digamos, comentarlo en la historia clínica cuando vamos donde el médico, decir, bueno, doctor, yo tengo dolor y viera que yo tengo familiares con artritis, entonces eso sí tiene que encendernos como la sospecha, pero no hay, digamos, una relación tan directa. Y por otro lado, la otra pregunta, que esa no la incluí dentro de la lista de los mitos, es que siempre le preguntan a un doctor, ¿y yo debería hacerle exámenes a mis hijos de artritis? Y la respuesta es que no. Si sus hijos están asintomáticos, independiente de la edad que tengan, sean niños o sean adultos, si no tienen ningún síntoma, no tiene ninguna utilidad, porque pueden pasar dos cosas. O que salga el examen negativo, nos quedamos tranquilísimos y dentro de 10 años empezamos con dolor articular y ya el examen se positivizó y apareció un tiempo después. O que la prueba salga lo que se llama un falso positivo, que es cuando aparecen pruebas inmunológicas positivas, pero la persona no tiene ningún síntoma de la enfermedad. Y en esos escenarios, lo único que nos genera es ansiedad, de estar pensando en qué momento me va a dar, en qué momento me voy a enfermar. Tal vez nunca pase. No hay ningún factor predictor de que si vamos a desarrollar o no aún con certeza. Y además no hay ningún tratamiento que yo le pueda decir, tomes esto para prevenirlo. Entonces, realmente hacer exámenes en una persona que no tiene síntomas es totalmente innecesario. Y yo creo que ya el último mito, me parece a mí, ¿la artritis me va a llegar a deformar? La artritis es una enfermedad que tiene el potencial de deformar las articulaciones. Y si nosotros nos metemos, ahora que está el internet tan cerca, si nosotros nos metemos en Google y ponemos artritis reumatoide, nos salen unas imágenes terribles de articulaciones deformadas. Eso es lo que la enfermedad puede hacer en un paciente que no tiene tratamiento adecuado. Entonces, hace muchos años, cuando una persona, te estoy hablando hace muchos años, de hace 80 años o 60 años, cuando una persona empezaba con artritis reumatoide, las probabilidades de que empezara a acumular deformidades y que terminara con una discapacidad eran muy altas. Hoy en día, la gran mayoría de los pacientes con tratamiento logran una remisión, es decir, estar sin síntomas, sin inflamación, sin dolor y que la enfermedad no genere deformidades, siempre y cuando el paciente tenga un buen control, un buen seguimiento y un buen apego a su tratamiento. Pero entonces ya hoy en día el pronóstico y la expectativa de la artritis reumatoide es bueno. Perfecto, doctora. Yo tengo una pregunta adicional. Volviendo a la pregunta de que cuando se le hinchan a uno ciertas partes, se puede, por ejemplo, hoy amanecí hinchada de la mano y mañana ya no tengo nada. ¿Puede pasar o puedo tomarlo como un síntoma o no? Eso no es lo esperable en artritis. Tenemos que recordar que a todos nos duele algo de vez en cuando y que además podemos tener alguna lesión, por ejemplo, una lesión deportiva. Fuimos al gimnasio, la pesa me maltrató y me duele la muñeca un par de días y listo, se resuelve. Pero por lo general, el dolor en la artritis es mucho más sostenido y más bien va incrementando. Pero un dolor que aparece y se va y por allá otro día vuelve y duele es, digamos, poco sospechoso de artritis. No digo que no pueda pasar, sobre todo en etapas muy iniciales, pero no es lo más común, no es lo más esperable. Muy bien. Dicen que si la artrosis es causada por la artritis o no tienen relación. No, la artrosis en general es lo que popularmente se llama desgaste y es con el paso de los años y aunado a trauma, a golpes, a caídas, a lesiones, etcétera, vamos perdiendo el cartílago que recubre la superficie de las articulaciones, ¿verdad? Las articulaciones son dos huesitos, uno en contacto con el otro, están cubiertas por una capita de cartílago y ese cartílago lo vamos perdiendo con el paso del tiempo. Es como el equivalente a las canas del hueso. Entonces, a eso se refiere la artrosis y esa pérdida del cartílago genera fricción y por ende genera dolor y en ocasiones incluso las articulaciones se pueden inflamar en artrosis. Ahora, la artritis reumatoide cuando no se trata y genera daño, pues sí acelera la aparición de esa artrosis, pero no son enfermedades, digamos, que tengan relación entre sí, o sea, son enfermedades diferentes. Una es una enfermedad inflamatoria del sistema inmunológico y otra es una enfermedad que se da por el desgaste del cartílago con el paso de los años. Muy bien, doctora. ¿Alguna red social para contactarla? Sí, yo tengo el Instagram que es dra.marianelaguardiarímolo y mi Facebook que es doctora Marianela Guardia Rímolo, que por ahí pues pueden encontrarme y también yo ahí subo a veces información para que los pacientes puedan enterarse de cuáles son las enfermedades reumatológicas, qué es lo que hay que hacer, cuándo acudir y demás.
Perfecto. Y de igual manera, si desean mayor información o citas, también pueden llamar al 2246-3000, que es del hospital, o al WhatsApp 8830-6765. Doctor, ¿algo más que quiera agregarnos? ¿Algo importante? Nada más como un dato extra, las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide son enfermedades que deben ser manejadas por un especialista. Si bien los médicos generales nos ayudan muchísimo para detectarlos y son el primer filtro para documentar o sospechar la enfermedad, si la artritis reumatoide se ha visto que el seguimiento por parte de un reumatólogo cambia el pronóstico y la evolución. Muchos de los medicamentos que utilizamos son medicamentos pues, que tienen algún cuidado, ¿verdad? Son medicamentos que bien utilizados son muy exitosos y bien tolerados, pero que también, si no se supervisan de forma correcta, también pueden tener efectos adversos. Entonces, tanto el control, digamos, el diagnóstico por el especialista con la indicación de tratamiento, como el seguimiento para supervisar que la enfermedad esté bien controlada y que no esté apareciendo ninguna toxicidad por los medicamentos, pues es muy importante. Muy bien. Doctora, nos acaban de hacer 3 preguntas más. Por supuesto, entonces adelante. Vamos a responderlas. Una persona diagnosticada por artrosis generalizada desde joven. Creo que Vanessa Maña nos tiene que ampliar más porque no nos dice como más información. La otra nos dice, una mujer cuya tiroides ha sido irradiada, u operada, ¿tiene probabilidades de padecer artritis? No. La tiroides puede verse afectada por muchas enfermedades diferentes. Entonces, la que está asociada a artritis es la tiroiditis autoinmune o tiroiditis de Hashimoto. Los dos nombres son correctos. Y porque el mecanismo por el cual se deteriora la tiroides es el mismo que en la artritis. Es un sistema inmunológico confundido que está atacando un tejido normal del cuerpo, en este caso la tiroides. Pero si hubo irradiación, generalmente es o porque había algún cáncer de tiroides, algún nódulo sospechoso, algún bocio, que esos no tendrían relación con autoinmunidad. Entonces, la tiroiditis que a nosotros nos preocupa en reumatología es la tiroiditis autoinmune o tiroiditis de Hashimoto. ¿Los alimentos? ¿Hay algún alimento que se recomiende para fortalecer las articulaciones? Realmente no. Con respecto a los alimentos hay mucha información, digamos, en internet, y a veces los pacientes llegan y le dicen a uno, es que encontré esta dieta que es libre de gluten, y otro paciente llega y te dice que yo encontré esta dieta libre de lactosa. En realidad no hay ninguna dieta que esté demostrada que sea, digamos, adecuada para artritis, algún alimento que esté prohibido o más bien algún alimento que sea estrictamente necesario que consumamos. Sí se recomienda una dieta balanceada, saludable, evitar, digamos, en la medida de lo posible el exceso de grasas o el exceso de azúcares, en parte porque obviamente si aumentamos de peso, le vamos a poner más carga a las articulaciones, y unas articulaciones que ya están sufriendo por una enfermedad inflamatoria y además les ponemos sobrecarga por sobrepeso, pues van a sufrir más. Y aparte lo que comentaba del aumento del riesgo cardiovascular en la artritis, entonces el tener una alimentación balanceada y un estado físico adecuado, con ejercicio y demás, pues nos va a prevenir hasta cierto punto ese riesgo cardiovascular. Pero no hay nada que esté prohibido, es decir, si en el cumpleaños nos comimos el queque de chocolate o en la fiesta unos chicharrones un día, no importa, pero al día siguiente ya volvemos a nuestra alimentación adecuada. Muy bien. Y ahora sí, Vanessa nos dice, una persona diagnosticada con artrosis generalizada desde joven debe hacerse algún tipo de examen para saber la causa. Generalmente cuando la artrosis empieza tempranamente hay un componente genético importante. Casi siempre cuando encontramos a alguien de 40 y pocos años que ya tiene una artrosis establecida, al indagar le dicen a uno, sí, mi mamá tiene los nodulitos en las manos, y mis tías, y mi abuela, y, ¿verdad? Hay mucha historia familiar. Y ahí probablemente lo que estamos viendo es un cartílago que genéticamente no es tan resistente y por ende tiene una propensión a desgaste mayor. Pero si lo único que tiene es artrosis, no debería ser, digamos, un causal de artritis reumatoide. Ahora bien, si la persona tiene artrosis, pero estamos viendo que las articulaciones tienen líquidos, se están inflamando, como te decía, que hay mucha limitación para actividades, porque normalmente la artrosis produce dolor mucho menos intenso que el de la artritis reumatoide, pero funcionalmente la persona, aunque con molestias, puede hacer sus cosas.
Si ya es un dolor incapacitante o que va en aumento o que la deformidad o el daño estructural de las articulaciones va avanzando rápido, pues entonces sí valdría la pena hacer una revisión mejor del caso y determinar si tiene algo asociado a la artrosis o no. Y recordar también que si yo tengo artrosis, puedo eventualmente desarrollar artritis reumatoide o cualquier otra enfermedad, ¿verdad? Entonces, el hecho de que tengamos un problema articular no nos descarta que en el tiempo pueda aparecer otra cosa. Listo. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Y si tienen alguna otra duda, pues pueden escribirme y con mucho gusto.